Bueno, continuando donde lo dejamos en el video anterior, vamos a continuar resolviendo el ejercicio con estructuras repetitivas, con bucles, en este caso del tipo while. Antes de arrancar, eh, está bueno diferenciar cuándo vamos a usar while y cuándo for, porque en este caso nos está aclarando la consigna, pero si no nos lo aclara, ¿cómo sabemos? Bueno, la principal diferencia es que nosotros vamos a trabajar con bucles for cuando sepamos exactamente cuántas veces tenemos que recorrer el bucle. Por ejemplo, cuando hicimos la tabla de multiplicar, sabíamos que vamos a hacer la cuenta de el número n por el contador 10 veces, porque la tabla se estructura de esa forma, entonces yo sabía que iba a tener que repetir 10 veces la multiplicación y el mensaje, o sea, lo iba a tener que escribir 10 veces. Bueno, para los casos en los que no sabemos exactamente cuántas veces vamos a repetir algo, no necesariamente por desconocimiento de algo, sino porque en general va a ser un factor externo a lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, este ejercicio en particular va a finalizar cuando el usuario ingrese un 0. Si no ingresa un 0, va a seguir ingresando números. Yo como programador que estoy haciendo este software, este programa ahora, no sé cuántas veces seguidas el usuario en el futuro ingresará números distintos de 0 y cuándo va a ingresar el 0. Como no sé eso, no sé cuántas veces voy a iterar y por lo tanto tengo que usar un bucle while o mientras. Bien, en este caso lo que nos pide el ejercicio es que le solicitemos al usuario números, todos enteros, y vamos a estar determinando cuál es el promedio de los números pares ingresados. Ok, entonces vamos pidiendo números de a 1. Si el número es par, entonces lo voy a sumar, digamos, o lo voy a agregar al conjunto de números que después voy a promediar. Y si en algún punto el usuario ingresa un 0, entonces terminamos con el programa. Bueno, como los otros ejercicios, vamos a realizar un pequeño análisis del problema antes de comenzar. Entonces, nosotros vamos a ir pidiendo números al usuario, ¿sí? Vamos a recibir un número n. A partir de este número debemos verificar si es par o no. Si es par, entonces lo agrego a los números con los que luego voy a hacer el promedio. Y si no es par, entonces no lo agrego. ¿Sí? Sea lo que sea que hagamos, una vez que terminamos con esto, volvemos a pedir otro número. ¿Bien? Eso es más o menos lo que tenemos que plantear. Y si ahora lo comparamos, se va a parecer bastante a lo que vamos a plantear como diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, como siempre, es escribir el inicio. Y acá normalmente nosotros pedimos un número. En este caso, como vamos a estar pidiendo números constantemente, el pedido del número va a tener que estar contenido dentro del bucle. Entonces, antes de hacer eso, voy a dejar por el momento un espacio y vamos a analizar cuándo me quedo dentro del bucle y cuándo salgo del bucle. Bueno, la condición de salida lo que nos decía es que si nos ingresan el 0, terminamos con el programa. Si nos ingresan algo distinto de 0, seguimos iterando. Entonces mi pregunta va a ser, ¿el número que me ingresan es distinto de 0? Recuerden, siempre que ponen una condición, tenemos que ver que tenemos dos posibles salidas, que sea que sí o que sea que no. ¿Sí? Verdadero o falso. Bien, por una cuestión de comodidad los voy a poner en el orden contrario, voy a poner falso a la izquierda y el verdadero a la derecha. Entonces, cuando esto sea verdadero, ¿sí? Nos ingresa un número distinto de 0, entonces vamos a estar iterando. ¿Qué tenemos que hacer cuando iteramos? Bueno, primero
voy a verificar si el número es par o no, que es lo que hicimos acá en el análisis. Eso lo hacemos con otra pregunta, ¿sí? Acuérdense que sea par significa que es divisible por 2. Divisible por 2 quiere decir que al dividir por 2 tiene resto 0. Entonces, si n dividido 2 tiene resto 0, si esto es verdadero, es par. Si es falso, es impar. Bien, ahora, nosotros dijimos que queremos hacer un promedio. ¿Cómo hacemos un promedio? Bueno, un promedio, voy a anotar por acá, el promedio es una suma de, vamos a decir, de m cosas dividido la cantidad de cosas, o sea, dividido m. Bien, entonces yo voy a tener algunas variables que van a ser, por ejemplo, una que me va a indicar cuántos números pares me ingresaron y otra variable en la que los voy sumando. Cuando termine, ¿sí? Cuando me ingresen el número 0, entonces voy a hacer directamente la división de estas dos variables y ya termino con el programa. Bueno, entonces, si me ingresaron un número que es par, yo voy a tener que seleccionar de nuevo el lápiz. Ahí. Lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, en mi variable, por ejemplo, s, voy a escribir acá que s es la suma y m es la cantidad. Sería la cantidad de números pares, obviamente. Entonces, s va a ser igual a lo que valía antes más n, ¿sí? Y m, que es la variable que usé para contar, va a aumentar en 1. M igual a m más 1. Ahora, fíjense que en ambos casos yo estoy diciendo s igual a s más n. O sea, para definir cuánto vale s, estoy usando la propia variable s. Y para definir cuánto vale m, estoy usando la propia variable m. Eso en principio no está mal, siempre y cuando yo, antes de llegar a estos renglones, diga, bueno, S arranca siendo 0 y M arranca siendo 0. Ok, lo que estoy haciendo entonces es decir, bueno, si S vale 0, estoy haciendo 0 más el número que me hayan ingresado y lo vuelvo a guardar en S. Por ejemplo, si ingresaron el 4, haré 0 más 4 igual a 4, entonces ahora S dejó de valer 0 y pasa a valer 4. Y M, que valía 0, pasa a valer 1. Entonces, antes de llegar acá, voy a tener que definirlos en algún punto. Y en parte por eso dejé el espacio acá arriba. Entonces, acá arriba lo que vamos a hacer, voy a correr un poquito esto. Vamos a definir las dos variables con las que vamos a trabajar. Voy a decir que la variable s arranca valiendo 0. La variable m va a arrancar valiendo 0. Y nos queda una más, que es la variable n. Fíjense que lo primero que yo hago cuando arranco el ejercicio es preguntar si n es distinto de 0. Pero cuando lleguemos acá, el intérprete o el compilador va a revisar nuestro código y va a decir, bueno, pregunto si n es distinto de 0. Y va a decir, ¿quién es n? Si antes de este punto no lo nombraste. Entonces, ¿cómo sabe quién es n? Bueno, aquí hay distintas maneras de solucionar esto. Una de ellas es que ustedes a n le den un valor que sea cualquiera, obviamente distinto de 0 porque nosotros queremos que entre en el bucle, por ejemplo 1, y ahí vemos por qué, pero necesitamos que n no afecte al programa, ¿sí? No afecte en el sentido de que la persona no ingresó el 1. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, el 2 como es par, nosotros lo vamos a estar sumando y después lo vamos a estar promediando, pero el usuario nunca lo ingresó al 2. En cambio, el 1, como es impar, no nos va a afectar en el resultado. ¿Sí? Ahí, en este caso, para este ejercicio en particular, podrían poner cualquier número que sea impar y no va a haber problema.
Lo único que tienen que tener en cuenta es que no se par. Bueno, entonces, continuando acá abajo, una vez que aumentamos el valor del contador, cerramos acá este lazo y no tenemos nada más para hacer. Si era par, lo sumamos a la variable suma y aumentamos el contador. Si es impar, no hacemos nada y lo único que toca volver a hacer es pedir otro valor, ¿sí? Otro número n. Voy a bajar un poquito y vamos a pedir un número como lo venimos haciendo en todos los ejercicios. Voy a poner ingreso un número. Y lo voy a leer. Una vez leído, lo único que queda por hacer es volver arriba a donde inicia el bucle, a preguntar, bueno, ¿qué ingresó la persona? ¿Ingresó el 0? Ok, entonces voy a mostrar el promedio. ¿Ingresó algo distinto de 0? Bueno, reviso. ¿Es par? Si es par, lo agrego con la variable suma y aumento el contador. Si es impar, no hago nada. Y vuelvo a pedir otro número y así constantemente. Hasta que en algún punto el usuario ingrese el 0. ¿Sí? Si el usuario ingresa el número 0, entonces voy a venir por el camino falso y voy a calcular el promedio. ¿Sí? P, lo voy a agregar acá en la lista de variables que habíamos puesto, P va a ser promedio. Y como habíamos dicho, es igual a S dividido M. Entonces P va a ser igual a la suma de todos los valores que eran pares dividido la cantidad de valores pares que fueron ingresados. Una vez que realizó el cálculo, solo queda mostrarlo por pantalla, ¿sí? Imprimirlo o escribirlo, como quieran decirle, y finalizar con el algoritmo. Entonces, analicemos un poco qué es lo que estamos haciendo. Arranco el ejercicio definiendo algunos valores, ¿sí?, de mis variables. Estoy diciendo que la suma de todos los pares ingresados es 0, lo que tiene sentido porque todavía no ingresaron ninguno. Digo que el contador que me dice cuántos números pares se ingresaron también es 0, porque como no ingresaron ninguno, está bien que sea 0. Después defino el valor de la variable n, que como les decía, puede tomar cualquier valor que ustedes quieran que no me afecte más abajo. Yo lo único que busco con n es darle un valor que me sirva a mí para ingresar en el bucle. Una vez que ya ingresé en el bucle, ese valor lo voy a descartar. ¿Cómo lo descarto? Y bueno, fíjense que si yo ingresé un número que es impar, cuando entre al bucle, voy a ir por el camino acá falso, y ese 1, ese n igual a 1, no afectó en nada, porque me hace ir directamente a pedir otro número n. ¿Sí? Y después, cuando ya vuelva a subir por el bucle, ya voy a estar trabajando con el número n que me dio la persona. ¿Sí? Esta es una de las formas de resolverlo, a este inconveniente, y la otra sería reemplazar este n igual a 1 por otro pedido de un número. O sea, pondría ingreso un número, lo leo, y ya, si el número es impar, no afecta, lo mismo que hicimos recién, y si el número es par, ya en la primera iteración voy a estar afectando al bucle. Eso depende de cómo quiera plantearlo cada uno. Si quieren, pueden directamente ponerlo dos veces, como les decía, ingresar un número arriba y después ingresar el número abajo, o como hice yo en este caso, definir un valor inicial de n que no me afecte en el bucle y directamente pasamos al final del bucle a pedir un nuevo número. Bueno, y una vez que nos ingresan el 0, lo único que hacemos es calcular el promedio como la suma dividido la cantidad de datos que eran pares. Y obviamente mostramos el resultado. Bueno, pasando al pseudocódigo, recuerden, tienen que verse iguales, si inicio, por cada una de las instrucciones del diagrama tiene que haber una equivalente en el pseudocódigo.
comenzamos definiendo las variables. Tienen que ser exactamente lo que estuvimos trabajando hasta recién. Ahí va a poner while, si quieren ponemos mientras, como para dejarlo igual que en clase. Mientras. ¿Y cuál es la condición? Bueno, mientras que n sea distinto de 0. Si eso se está cumpliendo, me voy a quedar en el bucle. ¿Y en el bucle qué tengo que hacer? Preguntar si n es par. Si n es par, entonces agrego el valor de n en la variable de la suma y aumento en 1 el contador m. Fíjense, en este caso no es necesario poner un si no. ¿Por qué? Porque en esta zona del diagrama no ocurre nada. Entonces no hace falta poner un si no. Directamente ponemos el fin sí. Y después, dentro del bucle para, lo que nos está faltando es mostrar el mensaje de que ingrese un número. Y por último, leerlo. Bien, solo queda cerrar los dos bucles, fin para y cerrar el código. Bueno, quedaría por hacer ahora la traza que pedía el ejercicio. Voy a hacer una pausa un segundo, así acomodo un poco el archivo y hacemos la traza. Bien, vamos a hacer la traza entonces. Acuérdense siempre que vayamos a plantear la traza de un ejercicio. Escribe acá traza. Tenemos que ver cuáles son todas las variables con las que vamos a trabajar en nuestro ejercicio. En este caso tenemos a la variable n, a la variable s, a la variable m y a la variable p. Si hubieran más variables en nuestro código, tenemos que agregarlas a todas. Bien, entonces, n es el número que nos ingresa el usuario, s era la suma de todos los pares, m la cantidad de pares que se fueron ingresando y p la división de s dividido de m. Bien, entonces, vamos a guiarnos, por ejemplo, con el pseudocódigo. Vamos renglón por renglón. Entonces, lo primero que nos dice es que tenemos la variable s que va a arrancar en 0, m va a arrancar en 0 y n va a arrancar en 1. Ahora decimos, ¿n es distinto de 0? Y la respuesta es que sí, porque vale 1. Entonces vamos a entrar en el mientras. Y lo siguiente que preguntamos es, ¿n es par? Y la respuesta es que no, porque 1 dividido 2 no tiene resto 0. Entonces salimos de la estructura sí y le pedimos al usuario que ingrese un número. Bien, acá como yo les comentaba en clase y en el video anterior, cada vez que tengamos que hacer la traza y nos encontremos con la instrucción de ingrese un número, como nuestro código todavía no existe en ningún lado, digamos, no puede haber un usuario que ingrese los valores, los tenemos que ingresar nosotros. Entonces acá inventen valores, lo que ustedes quieran. ¿Sí? No hay problema con esto. Cada vez que pido un valor, lo inventan. Por ejemplo, pongo el 4 para que sea uno par. Entonces, una vez que ingresa el número, lo leemos, volvemos acá, arriba. Decimos, ¿n es distinto de 0? Sí, porque es 4. Después decimos, ¿sí 4 dividido 2 tiene resto 0? Sí, porque 4 dividido 2 es 2 con resto 0. Entonces, ¿qué hacemos? S pasa a valer lo que valía antes más n. Fíjense, S valía 0 más n que vale 4. Entonces ahora S pasó de valer 0 a valer 4. Lo mismo o algo similar va a pasar con m, que va a pasar a valer 1. Y ahora salimos del sí y volvemos a pedirle al usuario otro número. ¿Sí? Por ejemplo, el 5. Si ingresa el 5, volvemos arriba, decimos, ¿n es distinto de 0? Sí. Ahora decimos, ¿5 es divisible por 2? No.
Entonces, no voy a hacer nada y voy a terminar con la estructura así y vuelvo a preguntar. Vuelvo a pedirle al usuario que nos ingrese un número. Por ejemplo, no sé, el 10. Ingresa el 10. Cuando ingresa el 10, digo, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces, ahora pregunto, ¿es divisible por 2? Sí. Entonces, S, que valía 4, ahora pasa a valer 4 más 10, o sea, pasa a valer 14. Y M pasa a valer 2, porque aumenta en 1. Fíjense que si ingresamos otro impar, va a pasar como con el 5, que lo único que va a hacer es modificar el valor de n sin modificar S ni M, ni P obviamente. Y si ingresamos otro par, como por ejemplo el 8, lo que vamos a hacer 14 más 8, ¿sí? 22, y aumentamos en 1 el contador y nos da 3. Y eso lo vamos haciendo para cada una de las iteraciones hasta que el usuario ingrese el 0. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que ahora ingresó el 0, entonces decimos, esto decía, mientras que n es distinto de 0, entonces nos quedamos en el bucle. Cuando sea igual a 0 salimos. Y acá un pequeño error, me faltó cuando hacemos el pseudocódigo poner qué pasa si n es distinto de 0. Me había faltado esta rama que está acá. Entonces voy a correr un poquito esto hacia abajo. Perdón, esto no. Este lo corro un poquito hacia abajo, que es cuando salimos del para. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, cuando salíamos del para teníamos que calcular P igual a S dividido M y tenemos que mostrar P. Ahora sí, volvemos a la traza y cuando el usuario nos ingresa el 0 en este renglón, lo que tenemos que hacer es hacer este 22, ¿sí? Que es S, dividido 3. Entonces, P ahora va a ser igual a 22 tercios. Si quieren saquen la cuenta, si no lo dejamos así. Entonces, directamente cuando el usuario ingrese el 0, nosotros lo que vamos a mostrar es este valor. Cuando hacen una traza, traten de marcar de alguna forma cuál es el resultado que están entregando. ¿Sí? Como por ejemplo, acá que yo marqué con un círculo el 22 tercios. Bueno, y vamos a pasar al último ejercicio. De todas formas, si necesitan que realice algún otro, me avisan y lo podemos hacer, no hay problema. Que nos pide que hagamos un código que muestre en pantalla los números de la secuencia de Collatz. La secuencia de Collatz es una secuencia que se va generando con dos reglas. Si tenemos un número par, lo dividimos por 2. Si es impar, multiplicamos por 3 y sumamos 1. Y esto lo repetimos hasta llegar al número 1. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros le pedimos un número al usuario, por ejemplo, el 7. Bien, si le pedimos el 7, vemos que es un número impar. Entonces este 7 tenemos que multiplicarlo por 3, que da 21, y sumarle 1. Entonces nos da 22. 22 es par, entonces como es par lo divido por 2 y me da 11. 11 es impar, entonces tengo que multiplicar por 3, que sería 33, y sumar 1, tengo 34. Dividido 2, esto da 17. Y así tengo que continuar hasta que en algún momento esto me dé 1. Dependiendo del número que elijamos, hay veces en las que rápidamente vamos a llegar al número 1, con quizás 5 o 6 pasos, y hay números que pueden llevar miles de pasos llegar al número 1. Lo que dice la conjetura es que no importa de qué número partamos, siempre que se ingrese un número entero y positivo, llegamos tarde o temprano al 1. Ahora, lo mismo que hablábamos en el ejercicio anterior, yo no sé cuántos pasos tengo que hacer hasta llegar al 1. Porque como les decía, hay números, si nosotros probamos por ejemplo con el 6 y con el 7, son consecutivos y la diferencia de pasos que hay entre un número y el otro es muy grande.
Es por esto que vamos a tener que usar un bucle while, porque yo no sé cuántas veces voy a tener que repetir el bucle hasta que llegue al número 1. Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer es, vamos a tener un número n y tenemos que ver si es par. Bien, esto tiene dos posibles respuestas. Si esto es que sí, entonces lo divido por 2. Si la respuesta es no, entonces multiplico por 3 y sumo 1. Cuando termino, voy a tener que ver si este valor es 1, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, voy a preguntar. Acá voy a venir acá y voy a decir, ¿es 1? Si es 1, significa que terminé. Si no es 1, significa que obtuve un nuevo valor n, que tengo que revisar si es par. En caso de que sea par, dividir por 2. En caso de que sea impar, multiplicar por 3 y sumar 1. Y así hasta que en algún momento me dé 1 y yo pueda terminar con el ejercicio. Entonces, vamos a tratar de plantear eso. Como en todo, vamos a poner inicio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Debería pedir un número. Entonces voy a decir que le voy a pedir al usuario que ingrese un número. Lo leo. Bien, y este es el número inicial de nuestra secuencia. Nosotros vamos a tener que ir mostrando todos los números de la secuencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, ya que la persona lo ingresó, lo voy a mostrar. Este paso no es indispensable porque, bueno, la persona ya sabe qué número ingresó, pero como para mostrar el primer número de toda la secuencia. Ahora voy a tener que preguntar a ver si este número ya es el 1. Si ya es el 1, terminé. Entonces, porque fíjense que aparte, que sea 1 o no, es lo que me hace quedarme o salirme del bucle. Es mi condición de salida, ¿sí? Entonces voy a preguntar. Se voy a decir, mientras que n sea distinto de 1, me voy a quedar iterando. ¿Sí? Si esto es verdadero, estoy iterando. Si es falso, si ya llegué al 1, significa que terminé. Bien, entonces, si es distinto de 1, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que dijimos, ver si es par. Entonces, voy a revisar si es par. Acuérdense que la forma de revisar si es par es ver si es divisible por 2. Voy a poner verdadero y falso. Bien, si es falso, o sea, si es impar, entonces n ahora pasa a valer lo mismo que valía antes, multiplicado por 3, y le sumo 1. Si n es par, entonces lo divido por 2. En cualquiera de los dos casos, ahora lo que toca hacer, siguiendo el análisis que habíamos hecho, es volver arriba y revisar si llegué al número 1. Si llegué al número 1, terminé. Si no, vuelvo a preguntar si es par y vuelvo a analizar si tengo que multiplicar por 3 y sumar 1 o dividirlo por 2. Fíjense que es exacto lo que hice en el análisis del problema, es más o menos lo mismo. Si les parece, pueden hacer eso para cuando tengan que preparar el examen o cuando tengan que rendir, para que se les simplifiquen un poco las cuentas. Voy a agrandar un poquito la hoja. Bien, vamos a armar el pseudocódigo. Fíjense que la estructura en pseudocódigo y en diagrama tiene que ser la misma entonces. Vamos a comenzar a mostrar el mensaje de que ingrese un número.
Lo vamos a leer. Y bueno, como les decía, es opcional mostrarlo. Acá un pequeño errorcito. Antes de volver acá con la flecha esta, algo que me había faltado, tenemos que mostrar el número en el que nos quedamos. Si no lo mostramos, puede estar ocurriendo internamente la secuencia, pero el usuario no lo va a ver. Entonces voy a agregar acá el símbolo de mostrar para indicar que vamos a estar aumentando el contador. Perdón, que vamos a estar aumentando. Bien, entonces vamos a colocar el símbolo de mostrar para indicarle al usuario, digamos, en qué número estamos, ¿sí? Y si llegamos o no al 1. Bueno, entonces, ahora voy a plantear el bucle mientras. Con la misma condición, que n sea distinto de 1. Y si estamos dentro del bucle, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si el número es par o no. Fíjense que en el diagrama de flujo, lo que es un bucle y lo que es una condición tiene el mismo símbolo. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es cuál? Fíjense que en las condiciones, las dos líneas, ¿sí? Los dos caminos van hacia abajo, ¿sí? Cualquiera de los dos va hacia abajo. En cambio, en los bucles hay una de las dos ramas que vuelve, ¿sí? Si por ahí les sirve de ayuda ver eso. Si vuelve, entonces es un bucle. Si no, es una condición cualquiera. En pseudocódigo, como cada uno tiene su palabrita reservada, mientras, o para, o si, los podemos identificar más fácilmente. Bueno, si era par, lo que tenemos que hacer es que mi nuevo n va a ser igual a el que tenía dividido 2. Si no, o sea, si es impar, recuerden que el si no nos lleva a condición, n va a pasar a ser lo que valía antes por 3 más 1. Termino con la condición, termino con la estructura así, muestro el nuevo valor de la variable n, y ahora termino con el bucle de la misma forma que en el diagrama de flujo. Y por último, como cuando salimos del bucle, vemos acá en el diagrama de flujo, cuando salimos del bucle pasamos derecho al fin, acá vamos a hacer lo mismo. Cuando salimos del bucle pasamos derecho al fin, ya terminamos con el ejercicio. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es diagrama de flujo y pseudocódigo. Estuvimos trabajando con estructuras secuenciales, con estructuras condicionales y con estructuras repetitivas. Si necesitan que resuelva algún otro ejercicio, no hay problema, avísenme. Y si no, cualquier cosa que necesiten pueden avisarme por mail o por el Classroom.